60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En el pasado mes de marzo, exactamente el 24 de marzo, se cumplieron 49 años del cierre del presidio político de Isla de Pino, presidio político cubano. Ese cierre lo efectuó el régimen de Fidel Castro por temor a que se desatara una rebelión dentro de los demás de 6.000 reclusos que en aquel momento estaban en esa instalación penitenciaria. Para conversar de eso tenemos hoy aquí a un expreso político cubano que pasó largos años en ese presidio. Me refiero a Saturnino Polón. Bienvenido, Saturnino, es un placer que estés aquí. Y se impone no perder lo que es la memoria histórica. Por eso vamos a conversar contigo sobre ese tema. Bien, bueno, muchas gracias, Albertini. Permíteme saludar primero a tus televidentes, que me alegro que me hayas invitado nuevamente en esta ocasión tan importante, porque como tú bien dices, no debemos perder la memoria histórica. Y por cierto, vamos a añadir que Saturnino Polón es periodista, es ensayista. Recientemente publicó una obra de ensayos referente a Cuba, referente a la visión que él tiene de lo que puede suceder. Que por cierto, ¿cuál es el nombre de la obra? Cuba en su laberinto. Eso se puede conseguir en Amazon, a través de la internet. En este momento no está disponible porque hicimos una edición pequeña. Próximamente yo pienso hacer una edición ampliada que estaría disponible en Amazon. Cuba en su laberinto. También, antes de entrar en tema, quiero mostrar el número más reciente de la revista Ideal. Ahí lo tenemos en pantalla, cuya portada y páginas interiores pues hablan sobre la labor del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, del cual, como dije, uno de sus directores es Saturnino Polón. Ideal, como ustedes saben, es una revista de orientación democrática y cristiana que por muchas décadas ha acompañado al exilio cubano. Su director es Lorenzo de Toro, un hombre que ha dedicado su vida a través del activismo pacífico y de la publicación Ideal, pues a luchar por la libertad de Cuba y destacar los males del régimen castrista que hoy en día asola la isla de Cuba. También en este número, en páginas interiores, hay un artículo de Carmen de Toro Gómez, directora del Instituto también de la Memoria Histórica, y Carmen en ese artículo pues nos dice qué es el instituto y para qué funciona este instituto. Y ahora, bueno, pues vamos a conversar con nuestro amigo Saturnino sobre los 49 años que se cumplieron el mes pasado sobre el cierre del presidio político cubano. ¿Qué lleva al régimen de Castro en el 1967 a cerrar el presidio político de Isla de Pino y trasladar hacia la isla todos esos reclusos? Bueno, es necesario hacer brevemente una historia. Por supuesto, el programa está a tu disposición. El presidio ya llevaba 9 años. Habían allí alrededor de, en el momento que ellos deciden cerrarlo, habían alrededor de 6.000 o 6.500 presos. La cifra no está muy clara, tú sabes que el gobierno no revela cifra de nada. Además de los presos que tenían en las diferentes instituciones penitenciarias
de la isla, campos de concentración, porque ellos crearon muchos campos Sí, sí. de concentración. Bueno, en total en Cuba se supone que deben haber pasado por la prisión política más de 200.000 personas. El propio Fidel Castro llegó a reconocer en un momento de hablar de 150.000. Eso fue al principio de la revolución y entonces acá nunca ha cesado. Pero bien, en aquel lugar, tú sabes, Isla de Pino está separada de la isla de Cuba, habían alrededor de 6.000 presos. Ellos, a pesar de haber puesto un plan de trabajo que según la mentalidad de ellos, eso debía haber producido un proceso de como yo le llamo, rehabilitación, o sea, de readaptación el llamado plan de trabajo Camilo Cienfuegos. Del llamado plan de trabajo Camilo Cienfuegos. Eso no resultó así. La gente, por el contrario, se volvió más reacia, hubo mucho maltrato, mucho abuso, tortura, golpes, hubo muertos. Y ellos no habían logrado vencer la mentalidad contra ellos, que existía allí una mentalidad, una militancia, llamémoslo revolucionaria, aunque ellos pretenden robarse esa palabra, y las personas allí se mantenían firmes en su idea de que el sistema comunista tenía que ser derribado. Y habían dentro de la prisión, habíamos hecho talleres, habíamos hecho estudios, se circulaban libros, se hablaba mucho. Estamos hablando de unos edificios, cada uno de los cuales tenían 1.000 personas. Cerca de 1.000 personas, era variable. Se llamaban circulares, o se llaman circulares porque los edificios están todavía, por su forma circular. Sí. Por ahí pasaron más de 15.000 durante el periodo de presos políticos de la llamada Revolución Castrista. Ellos por ahí pasaron más de 15.000 personas. Y tú me contabas la anécdota de los presos que hubo durante la época republicana. Sí, durante la época republicana, durante unos 32 años que duró desde el momento que se inició el CEPENAL hasta que llegó la Revolución Que Cubana. fue a finales de los años 20, ¿no? Sí, alrededor de los 26 o 27. Son unos 32 años. En esos 32 años hubo creo que fueron menos de 15.000 presos comunes. 15.000 presos comunes. Porque lo llevaba la numeración que continuó después. Y solamente en los 9 años que duró el penal con los presos políticos, desde el año 59 hasta el año 67, en que lo cerraron, ahí pasaron más de 15.000. Es decir, que igualó la cifra en 9 años de presos políticos solamente. Igualó la cifra que tuvo la República entera durante 32 años. Polón, se comenta, bueno, es historia que ese penal lo construyó el general Gerardo Machado. Bajo su primer mandato se comenzó la construcción de ese penal y que es copia exacta de otro penal que existe, no me recuerdo en qué estado de los Estados Unidos había o hay todavía uno que tiene esa misma característica. Y entonces, era un penal muy moderno para esa época. Para esa época, sí. Muy bien ventilado, era un penal muy bueno. Y tú me dirás si esto es cierto o no, la anécdota de que los asesores, ministros del general Machado le dijeron, pero general, para la población que tiene Cuba y para la delincuencia que hay aquí, ¿para qué un penal tan grande? Y que Gerardo Machado dijo, no te ocupes, ya vendrá un loco y lo llenará. Sí, esa es una historia cierta, eso ocurrió en verdad. Por cierto, ese penal que era, como te dije, muy moderno para su época, estaba concebido para la mitad de los presos que luego hubo allí. Por ejemplo, se suponía que hubieran alrededor de menos de 500 presos por edificio circular. Y con Fidel Castro había 1.000, oscilaba la cifra, pero estaban alrededor de 1.000 circular. Por circular, es decir, el doble. Porque en la concepción original, cada celda era para un solo individuo. Pero bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué cerraron el penal? Bien, porque ellos, a pesar de poner el plan de trabajo forzado, empezaron a tener cada vez más y más problemas. Hubo varios incidentes y al final después hubo un par de incidentes en que cuando la guarnición entró,
la gente, por ejemplo, ellos mandaban a todo el mundo a bajar a la planta baja. Bueno, explica un poco mejor eso para el que no conoce. Sí, bueno, eran unos edificios... Cuando la guarnición entró, sí, hubo varios incidentes. ¿Qué fueron esos incidentes? El problema ¿Qué era, tú quieres decir cuando la guarnición entró? Cuando la guarnición entraba para hacer requisas, para revisar celda por celda, qué era lo que teníamos. Eso era periódicamente. Periódicamente. Pues la gente rápidamente bajaba a toda prisa, ellos se cebaban, le daban golpe a la gente para que bajaran más rápido. Pero ocurrió que ya hacia las finales ya del año 66, y después otro incidente que hubo en principio del año 67, las personas se negaron a bajar corriendo e incluso se enfrentaban a la guarnición, no se dejaban dar golpe. Entonces hubo el último incidente, cuando a la guarnición va a entrar la gente no baja y hasta le tiran cosas desde arriba. Al final la gente bajó, pero con toda calma, y ellos parece que se dieron cuenta de que el nivel de enfrentamiento estaba subiendo, estaba escalando, y que la próxima vez iban a tener que tener un enfrentamiento mucho más violento. Eso fue ya en el año 66. Ya esto es a principios del 67. También los abusos y los enfrentamientos. Por supuesto, en el campo había grandes enfrentamientos. Porque sacaban a los prisioneros. Sacaban a trabajar, pero había que hacerlo a base de golpes. Por supuesto, estábamos rodeados de un cordón armado con rifle. En fin, se fueron dando una serie de incidentes. Hubo varios individuos que plantaron y dijeron que ellos no iban a trabajar más. Se lo llevaron a unas celdas de castigo aparte. Uno de ellos se declaró en huelga de hambre y murió. Al parecer, en realidad no murió de la huelga de hambre, sino una... ¿Te recuerdas el nombre o no te recuerdas? Ahora no me acuerdo del nombre. Ahora precisamente no me acuerdo del nombre. Además de los que Pero, murieron bayoneteados o de disparos. Ya el nivel de enfrentamiento estaba subiendo. Ya habían habido varios muertos. Lejos de quebrar la moral interna de los presos, en realidad esa moral estaba creciendo. Se estaban produciendo intentos de unidad dentro de las diferentes organizaciones, pero dentro del penal. Y entonces ellos decidieron que ese era un penal con demasiada gente. Ya desde la época de invasión de Playa Girón ya se había hablado de la posibilidad de hacer que los americanos patrocinaran un desembarco allí, y aprovechando los 5.000 presos que habían normalmente allí, 5.000 o 6.000 presos que habían allí, pues producir con la gente que viniera, tenían ahí un gran apoyo para levantar un ejército. O sea, existía la posibilidad de un ataque a Isla de Pino, que se apoderaran de Isla de Pino y desde ahí crearan un gobierno alternativo, ¿no?, en contra del régimen. Todas esas ideas ya se habían barajado, el gobierno no las tenía todas consigo, con esa cantidad de presos ahí, que lejos de estar cediendo, al contrario, estaban aumentando su nivel de enfrentamiento al régimen. Pero el régimen tampoco se ataba las manos. Mientras No, más el régimen rebelde estaba era el dando prisionero, su represión. más abusivo. De hecho, la liquidación primero sacaron un grupo grande de personas, entre ellos a Ubermato, que nunca había estado mezclado con nosotros, sino había sido mantenido en un régimen totalmente aparte, en otro edificio y vigilado completa por otra guarnición incluso. Es el comandante fallecido, sí, Ubermato. Entonces ellos sacaron un grupo grande de gente a mediados del 67. Porque hubo una serie de incidentes en ese momento, hay una serie de incidentes donde ellos dicen, realmente no te puedo decir hasta qué punto sea cierto, ellos dicen que los marines norteamericanos salen fuera de la base y tirotean algunas postas de ellos en la base naval de Guantánamo. O sea, hay un nivel de enfrentamiento contra los norteamericanos exterior. Date cuenta que en el 67 ya él estaba haciendo sus intentos, sus aventuras extracontinentales. Estaba por aquella época. Ya andaba por ahí. Entonces ellos avisan de una serie de incidentes en la base naval de Guantánamo y hacen toda una serie de maniobras diciendo que los americanos van a invadir y toda esa serie de cosas.
y entonces en ese momento sacan ese grupo grande, cerca de 500 más o menos, y se los llevan Para Cuba. para ahí. Cuba. Prácticamente eran lo que ellos consideraban jefes. No todos, pero bueno, estaban entre los principales de allí de los que habían sido jefes de movimientos en la calle, o gente peligrosa en la calle, gente que tenían historial de haber hecho acciones directas, y lo sacaron. Y después, pocos meses después, sin avisar, sin que nosotros supiéramos nada, de momento un buen día empiezan a sacar a la gente, pam, 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 y se llevaron y terminaron, y empezaron a traer, primero trajeron unos comunes, pero los comunes duraron nada más 2 o 3 meses, y antes de irnos, yo por ejemplo fui el penúltimo grupo en salir, y ya estaban trayendo unos muchachos. ¿En qué año llegaste como preso político a el presidio modelo de Isla de Pino? Yo llego básicamente en octubre del 64. De 64. O sea que pasaste 3 años Más o menos 3 años. Son en el presidio político. Sí, 3 años. ¿Es cierto la teoría de que ellos apresuraron el desmantelamiento del presidio porque temían una insurrección? Yo creo que sí, yo creo que como te estoy diciendo... ¿Ustedes lo hablaban? No realmente, no se estaba planeando una insurrección. No, yo no conozco eso. Si alguna gente lo estaban considerando en su mente, yo no supe de eso. Son teorías y cosas Sí, que son se hablan, teorías. ¿no? Yo lo que sí ellos tienen que haberme, lo que había era un grado ya de hastío y de que la gente se estaba cansando de que abusaran de ellos en el campo, en el trabajo forzado, y de que abusaran de ellos en las requisas, es decir, cuando entraba la guarnición a revisar. Y entonces sí había crecido el nivel de enfrentamiento. Y había muchas personas que estaban, entre ellos, había muchas personas que estaban dispuestos a fajarse con los guardias, a pesar de que ellos estábamos desarmados. De hecho, hubo varios muertos durante ese periodo. Sí, hubo varios muertos, hubo enfrentamientos, hubo discusiones. El nivel de oposición, el nivel de que nosotros estábamos opuestos al sistema y al tratamiento que se nos daba como presos, pero sobre la base no simplemente del tratamiento que se nos daba como presos, sino sobre la base de que cada día estábamos más convencidos de que el sistema no servía. Esos 6.000 y pico de hombres que había en ese momento ahí eran presos políticos, como se conoce, plantados. Ajá. O sea que no entraban en ningún tipo en el plan de de rehabilitación. arreglo con el régimen. Exacto. Y entonces yo sí creo que la razón por la cual ellos cerraron Isla de Pino fue que temieron una insurrección. Eso, como vuelvo a repetirte, ocurre unos meses después de que ellos están alegando, no sé hasta qué punto sea cierto, pero sabes que el gobierno mintió mucho, de que los norteamericanos le habían hecho agresiones en la base naval de Guantánamo. Lógicamente ellos interpretan eso como una posibilidad de que los norteamericanos lo vayan a invadir directamente. Entonces ellos, recuérdate, vuelvo a repetirte, es una isla separada de Cuba. Tiene una guarnición militar, ¿no? Aparte de la que estaba en Isla de Pino, pero hay pero ellos ven eso como una posición débil que pudiera ser aprovechada para una invasión. Yo creo que sí, que ellos disolvieron el penal temiendo una insurrección general de los presos, porque estaban viendo un nivel de enfrentamiento creciente. No, que hubiese sido una matanza monumental, porque indiscutiblemente los prisioneros iban a perder esa pelea. Exactamente. Ahí, por supuesto, los prisioneros no hubieran Pero la podido. situación era desesperada. Exacto. No se piensa muy bien cuando uno está en esa situación. Y mirando retrospectivamente, sí, si hubieran sido los presos solos, pues ellos hubieran liquidado eso en una forma, una represión totalmente sangrienta. Hubiera costado varios miles de muertos. Pero vuelvo a repetirte, yo creo que ellos también consideraban mucho la posibilidad, la otra posibilidad, es decir, que viniera una invasión bien de cubanos o de americanos y se apoderaron de Isla de Pino. Sí, yo creo que porque había ahí un material humano que lo podían usar de inmediato. Y
Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Pero definitivamente, una razón o la otra, ellos terminan Isla de Pino porque el nivel de enfrentamiento estaba creciendo. Y aquello no le daba resultado los intentos que ellos hicieron por tratar de reducirnos y llevarnos a lo que ellos llamaban el plan de rehabilitación. Siempre se ha dicho que los guardias, los carceleros que habían destacado, que estaban destacados en el penal de Isla de Pino, eran mucho más bestiales que los carceleros que estaban en Cuba, en la isla. Muchos de ellos sí, sobre todo lo que ellos encargaron de llevarnos a trabajar, hacer lo que nosotros llamamos los jefes de los bloques, o sea, los que estaban encargados directamente de hacernos era un trabajar, grupo de presos que llevaban a trabajar. Iban por grupos. Sí, alrededor de 70, 80, entre 70 o Era 100, un bloque. Un bloque. Y nos llevaban a trabajar en labores del campo. Había uno solo que trabajaba en una cantera de mármol que había allí cerca del penal. Que por cierto, ese era un bloque especial que ellos crearon con una serie de gente más jóvenes y resultó un bloque conflictivo. Ellos tuvieron muchos problemas con esa gente. Curiosamente, la guarnición exterior estaba formada por gente del servicio militar obligatorio. Muchos de ellos no estaban muy de acuerdo con lo que estaban viendo, pero bueno, no pueden protestar ni decir nada. Eso era otra cosa que también ellos podrían considerar, que su propia guarnición no era demasiado confiable. Pero esa guarnición no era la que entraba a la requisa. No. Esa era muchachos del servicio militar obligatorio que ellos usaban para lo que es el cordón exterior. Siempre había algunos malotes, porque ahí mataron a uno simplemente por acercarse al cordón, pero estaba todavía dentro del cordón, no se iba, y lo mataron fríamente. Un miembro del servicio militar obligatorio, o sea que no eran que esos fueran santos, ni mucho menos, pero eran gente, no eran como los otros guardias que trataban directamente con nosotros, que ya eso tenían otra mentalidad. Y era una mentalidad altamente represiva. Entonces, todas esas cosas juntas, yo creo que le hizo ver a ellos También, que no Polón, les convenía. hay la teoría, teoría no, que eso es cierto, que las circulares fueron dinamitadas. Sí, pero eso fue en un periodo anterior. Y ellos después quitaron la dinamita. Eso es célebre. Eso fue después de Playa Girón. En Playa Girón trajeron la dinamita, pero no la llegaron a instalar, no les dio tiempo. Después cogieron y la instalaron y dinamitaron todo el penal. O sea, que ellos estaban dispuestos a volar a la gente. Porque en ese entonces, te vuelvo a repetir, se corría, se especulaba de que los norteamericanos pudieran planear una segunda invasión y desembarcar en Isla de Pino. Que estaban dispuestos a asesinar a miles de hombres. Fríamente. Y los presos bajaron, no todas las circulares. Supuestamente había un plan para desactivar en caso de que hubiera realmente... Pero hubo que... Sí, ¿quién bajó hasta la dinamita? Sí, hubo quien bajó hasta la dinamita, porque habría que... tenían una serie de conductos que supuestamente eran para unos servicios sanitarios que después no estaban instalados. Y pues aprovechando eso se bajó al lugar donde estaba la dinamita por individuos que tenían experiencia militar en explosivos, y lo tenían preparado para desactivarlo. Claro, nunca sabemos lo que hubiera podido pasar. Lo que sí se sabe, porque esos individuos bajaron y vieron lo que había puesto allí y tenían experiencia militar. Había suficiente cantidad de explosivos como para dejar un hueco allí y no dejar vivo a nadie. Y yo te pregunto, porque el tiempo pasa, esto que tú cuentas, en términos históricos, pasó hace horas. No hace mucho que esto pasó, en términos históricos. ¿Cuál es la opinión que tienen hombres como tú que sufrieron el presidio político? Fuiste un preso plantado. ¿Cuál es la opinión que tienes tú frente a esto que se quiere ahora estructurar, llamémoslo borrón y cuenta nueva, donde se quiere desconocer todo el daño que el pueblo
de Cuba ha sufrido a manos del régimen castrista. Prueba fehaciente es como la fortaleza de la Cabaña, ese enclave militar que ellos convirtieron en una prisión política brutal, donde existió un paredón que se fusilaba todas las noches durante años. Varios hombres todas las noches eran fusilados ahí. Yo estuve allí y oí hasta los fusilamientos. Ok, tú fuiste parte de eso, tú lo oíste. Ahora lo han convertido en una feria de libros, un lugar histórico, cultural, de turismo. ¿Tú crees que ellos puedan lograr ese propósito de borrar la historia, de cubrirla con este humo de olvido? Lograr lo que se llama lograr a largo plazo no lo van a poder hacer nunca, porque en el caso específico de Cuba, una gran cantidad de nosotros vinimos al exilio, incluyendo de los luchadores, de los que sufrimos todo eso. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana está dirigido precisamente a eso, a que esa historia no se olvide, y por eso hemos publicado libros, documentales, conferencias, charlas. Y nosotros no somos los únicos. Hay muchas otras personas que han hecho también libros, documentales. O sea, la historia no se va a perder. Pero el problema es que ellos marchan hacia la implantación del modelo chino. Hasta ahora está bastante exitoso. Lamentablemente cuentan con la ayuda de una gran cantidad de exilados, de millonarios, que inexplicablemente están colaborando a eso. Yo sinceramente creo que eso no produce nada bueno. Es lo único que va a conseguir es fortalecer al gobierno, yo calculo que por lo menos por 20 o 30 años más, y la nación que va a surgir después de eso va a ser una nación corrompida, porque una nación que no sea capaz de castigar a los que han cometido tales violaciones, a los grandes culpables sobre todo, a eso es a lo que me refiero, a los grandes culpables, castigarlos físicamente si todavía están vivos, tal como se hace como los nazis, que se les persigue, tienen 80 años y los condenan a muerte. Si no es capaz de castigar a los grandes culpables, y si no es capaz de condenar históricamente, negar históricamente ese proceso, esa nación que salga de ahí va a ser una nación corrompida. Lamentablemente va a ser una nación corrompida como los peores países latinoamericanos. No, porque además de ser torturadores y de no producir nada en beneficio del pueblo, son unos verdaderos ladrones. Han robado desaforadamente todo lo grande, la oligarquía, podemos llamar la plutocracia que gobierna en Cuba. La podemos llamar plutocracia, porque todos son millones de dólares. Debo interrumpirte porque se nos acaba el tiempo, pero quiero decir que no soy tan pesimista como tú. Hablaste de 20, 30 años más y francamente, ese es otro programa que debemos hacer. No comparto esa opinión tuya. Lo haremos. Pero gracias por haber compartido estos recuerdos de presidio a los 49 años del cierre del presidio político de Isla de Pino. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Armados más de esperanza que de metralla.